Lo que pasa es que por esto no se trata solo de quién condena, quién dice, no, sino que son acciones. Si hay recomendaciones internacionales para tratar esto y no se han recogido es porque ha habido negligencia o ha habido una ausencia de actuar para poder realmente reparar y hacer justicia. Y un ejemplo, mira, porque yo entiendo que no es solamente el Ejecutivo, también son los aliados en el Parlamento. Nosotros trabajamos con víctimas de trauma ocular y víctimas de violación a los derechos humanos, un proyecto de reparación que no es la reparación en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos que se le exigen a los estados, pero es una parte que es lo que podemos hacer, que es un acceso a través de un procedimiento civil a demandas pecuniarias que tiene una innovación que es bastante interesante y fue aprobado por la Corte Suprema, además, el proyecto de ley. Y sabes que todos los parlamentarios del oficialismo lo han rechazado. No hay patrocinio del Ejecutivo en este proyecto. Oye, mira, pero esa distinción, Camila, yo creo que esa distinción está súper bien hecha. ¿Por qué su sector bloquea un proyecto que es aprobado, avalado? Espérate, igual no estamos discutiendo el Parlamento. Esa distinción está súper bien hecha porque tú tienes al presidente... Leo que se respetan los derechos humanos. Una cosa es actuar. Está bien, pero esa distinción es perfecta. A ver, yo obviamente no creo en el cosismo, creo que hoy en día Chile ha aprendido que requiere un giro en su política persecutoria y de combate a la delincuencia, porque la lógica de la guerra contra la delincuencia y el narcotráfico, solo aumentando penas, solo gastando recursos en la persecución del delito, no ha tenido los resultados que se han prometido. ¿Ya? Y eso ha sido una cuestión consecutiva, gobierno tras gobierno, y particularmente con mucho énfasis discursivo en las campañas y los discursos de la derecha y la centroderecha. No ha tenido efecto real, entonces hay que cambiar la lógica. Tenemos que cambiar la lógica. Tenemos una institucionalidad de Carabineros que sistemáticamente o generalizadamente, porque a algunos no les gusta la palabra sistemático, ha violado derechos humanos de las personas, tiene poca inteligencia para perseguir el delito y además desde el Estado no se financia adecuadamente la prevención del delito, porque todos sabemos que ningún niño y ninguna niña nace delincuente. Entonces algo estamos haciendo mal en la prevención y en la reinserción y en la rehabilitación. Por lo tanto, hay que hacer una refundación de las policías con enfoque de derechos humanos para evitar la corrupción además, y la corrupción no solamente en dinero internamente, sino que también las relaciones que pueden haber con el narcotráfico, una legalización al menos de la cannabis, ¿ya? Pero también políticas de prevención y dispositivos territoriales para evitar que más niños terminen cayendo en el círculo de la delincuencia. Eso yo creo que es el principal enfoque, y por lo tanto aquí no hay medidas que sean simplemente como, mira, vamos a aumentar pena o vamos a comprar más vehículos motorizados para Carabineros. Si no cambiamos la estructura y la forma de abordar esto, vamos a tener los mismos resultados de siempre y peores. Yo estoy muy de acuerdo. Me encanta que en este debate los candidatos, quienes estamos detrás de las candidaturas de izquierda, estemos de acuerdo, porque históricamente nos cuesta, pero bueno, no hay que desaprovechar esta oportunidad y por lo tanto estamos aquí para avanzar en conjunto. Y por eso tantas coincidencias. Mira, yo quiero ponerlo como el plano también desde lo que a mí me tocó vivir en la manifestación social, porque yo marché el 2006, marché obviamente el 2011, y lo que nos pasaba en general es que cuando convocaban manifestaciones, no teníamos una protección de la manifestación de Carabineros, como pasa en otros países donde se ponen al lado, acompañan, no pasa nada. Como pasó en otras marchas, digámoslo, en el sector oriente. Íbamos avanzando y se escudaban en que, no sé, no había autorización o no podían avanzar por este lado. Entonces se generaba que Carabineros, para evitar que los estudiantes marchando avanzaran en ciertos recorridos, tiraban bombas lacrimógenas, empezaban a chorrear con el guanaco y ninguno estaba generando disturbio. Entonces genera un clima de confrontación, o incluso cuando había un grupo de 3 o 4 personas tirando piedra, reprimían a todo el conjunto y hacían acrecentar el conflicto entre manifestantes y Carabineros, y ahí empezaba la pesca arrastre a todos. Entonces no había una inteligencia operativa para separar, y más bien terminaban provocando más conflictividad. Entonces cuando tú no proteges el derecho a la manifestación y la entiendes como un enemigo interno, porque hay subversivos, porque hay gente que critica el modelo, el sistema, entonces esa escuela te lleva a operar de esa manera. Y eso agudiza la conflictividad y empieza a generar una persecución, una lógica de criminalización, porque de lo que se habla es solo de eso. Y por más que le digan, no, si nosotros dijimos que habían demanda, son 2 segundos, 1 minuto a lo más de televisión, y el resto de las noticias es
sobre los hechos de violencia en la confrontación y los disturbios. A ver, lo que pasa es que los delitos son los delitos y el Código Penal está tipificado. Sí. Eso es cierto. El problema es que tenemos aquí gente que ha estado más de 15 meses presa sin ninguna prueba, como medida cautelar, con prisión preventiva, o sea, privados de libertad en cárceles. Mientras que aquellos que dañan la integridad física, la indemnidad sexual de las personas, o sea, daño a las personas, no a las cosas, están libres. Entonces ya partimos con un tratamiento totalmente desigual de la justicia, producto de esta lógica además de populismo penal, que aumentemos pena y veamos cómo en el fondo sin prueba le aplicamos toda la fuerza y la rudeza de la ley a gente que son además jóvenes, padres de familia, que están sin pruebas, privados de libertad, o sea, casi cumpliendo condena. Y los que están condenados con pruebas. Entonces son cosas distintas. Y aquellos que son agentes del Estado, que han dañado personas físicamente, con trauma ocular, con estallido ocular, con fracturas de cráneo, que han tenido que pagar tratamiento. Pero ahí están jugando a una cosa, Camila, yo creo que están buscando el empate, o sea, son cuerdas separadas. Son delitos. Que unos hayan cometido delitos no significa que a los otros haya que liberarlos porque un grupo cometió delitos. Tenemos que terminar el argumento, Camila, y luego puede abordarlo Hugo. El problema es que tenemos una aplicación de la justicia con criterio de clase. Hay una disparidad en la administración también. De la justicia, lo que plantea Camila Vallejo. Es una disparidad tremenda, y eso no es de ahora, ha venido siempre y se agudizó el malestar. Así como dicen, aquí hay delitos de cuello y corbata, porque los que hacen corrupción, ¿cierto? Roban millones y millones de dólares, no llegan a la cárcel. Bueno, lo mismo con los delitos comunes, ¿cierto? Cuando un joven comete un delito común, que es un delito, yo no estoy diciendo se le aplican todas las penas del infierno. Esos jóvenes que cometieron delitos... Y además hay una diferenciación entre lo que es el daño a las personas, a las vidas, a la integridad física, delitos sexuales que se cometieron versus los delitos contra... Entendiendo eso, los delitos cuello corbata versus la criminalización de la pobreza, o el encerrar la pobreza, quisiera preguntarle, en el caso de usted, si me responden sí o no para darle el pase a Hugo, los delitos a la propiedad, incendio, saqueo, ¿esos no deberían estar incluidos en este proyecto de ley de presos de la revuelta? Entiendo que los incendios no están, pero son principalmente los que tienen que ver con la ley antibarricada, daño a las cosas, y que se dan en un contexto de violaciones generalizadas de los derechos humanos, de protesta social. Hay 3 requisitos que se plantean, y si tú apelas a esos 3 requisitos, pasa a tribunal oral en lo penal, y mientras tanto te cambian la medida cautelar. Entonces, el contexto hay un proceso judicial respecto a eso, y no son todos los delitos, tiene que ver mucho también con el contexto de manifestación. El contexto cambiaría y termino aquí y voy para allá con Hugo, ¿el contexto cambiaría entonces la figura penal a la cual se exponen? O sea, no es lo mismo un saqueo así hoy día que un saqueo en medio de... es que lo planteo porque he tenido aquí abogados que dicen que no es lo mismo, otros abogados que dicen que eso es un disparate legal, que no pueden entender el contexto para justificar la situación de una persona ante la ley. La declaración del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre las AFP, dice que en lo que ellos están proponiendo, las AFP no juegan ningún rol y la gente podría decidir al final de su vida laboral si dejan esos dineros dentro de la AFP o deciden sacarlo y retirarlo todo. ¿Qué más contempla la propuesta sobre pensiones del candidato Jadue? Bueno, partimos de la premisa, yo creo que es casi consenso nacional, de que el sistema AFP fracasó rotundamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es construir un verdadero sistema de seguridad social. Porque la AFP nunca han sido un sistema de seguridad social, es como un seguro individual o forzoso, pero no es un sistema de seguridad social. Y lo que nosotros hacemos es recoger las recomendaciones básicamente de la OIT, que son estas 3 escaleras, ¿cierto?, que apuntan básicamente a tener un pilar de solidaridad universal, que es una pensión básica universal, pero también un ahorro colectivo. O sea, hay un pilar contributivo que apunta a tener un flujo para financiar pensiones actuales y además mejorar las pensiones futuras. Entonces un sistema solidario intergeneracional y además con perspectiva de género, porque las mujeres han sido muy perjudicadas por este sistema de pensiones. Estamos hablando de una pensión básica universal, que es alrededor del 75% del salario mínimo. Eso significa
con el salario actual 240 y tantos mil pesos, y llegando al propuesto sería alrededor de 460 y tantos mil pesos, ¿ya? Más o menos, no tengo exactamente la cifra, de aumento producto de la pensión básica universal, pero además el 8% adicional que se plantea de cotización con cargo al empleador va a un ahorro colectivo para mejorar las pensiones futuras. Nosotros solo con el flujo de las cotizaciones podemos pagar pensiones inmediatamente, ¿ya? Y eso es algo que garantiza el sistema de solidaridad y de reparto que la AFP hoy día no te permite, porque solo una parte de las cotizaciones van a pagar pensiones y lo otro están en fondos que se destinan también hacia el extranjero. Y lo más importante, según el equipo economista y experto en esta materia previsional, es que lo que calculan el equipo es que se podría aumentar un 103% las pensiones de las mujeres. 103%. La crítica que le hacen a esa propuesta es que junto con ese 8% de cargo al empleador, el aumento de impuestos, menos horas laborales, ¿de qué manera eso podría permitir que aumente la productividad de este país? ¿Y cuánto costaría eso? Yo quiero hablar de eso, pero si me permiten un tiempito más. Ya. ¿No? Porque nosotros tenemos una propuesta en materia económica que apunta producción, ¿no? Y redistribución. Entonces esto no es solo reforma tributaria, tenemos todo un capítulo de cambio de lógica de modelo de desarrollo. Nosotros queremos generar capacidades productivas, ya que es lo que en general probablemente no se habla, porque cuando hablamos de estos temas es solo tributaria y cuántos impuestos se van a pagar. Nosotros tenemos una reforma tributaria que es osada, obviamente, porque una parte importante va justamente a generar capacidades productivas para mayor desarrollo nacional. ¿Cómo qué, por ejemplo? Tenemos la propuesta de una creación de una banca nacional de desarrollo, ¿ya? Y eso apunta obviamente de una línea presupuestaria de incentivos de capacidad productiva e innovación con transferencias tecnológicas, o sea, es capacidad productiva en tecnología y capacidad organizacional, porque también se requiere para mejorar la productividad mejores capacidades organizacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí tenemos que incentivar básicamente de que pasemos de una economía extractivista, rentista, a una economía con mayor valor agregado, y para eso se requiere fomento productivo a través de una banca nacional de desarrollo y obviamente revisar ciertos tratados, porque no puede ser que podamos vender tomate pero no podemos vender una salsa de tomate, ¿ya? Y que vendamos rocas pero no podamos dar valor agregado a los recursos naturales que tenemos. Y eso requiere decisión, requiere financiamiento, y poco estamos mirando el modelo alemán en cuanto a la Banca Nacional de Desarrollo. Entonces estamos redistribuyendo, recaudando más de los que tienen más para pagar derechos sociales, pero también para innovación, inversión y desarrollo a través de una Banca Nacional de Desarrollo Productivo para apoyar además las pymes. Entiendo que hay entiendo los fantasmas, la aprensión y los miedos, pero yo creo como que hay que ponerlo más en el plano del sentido común. Nosotros lo que queremos es básicamente no que venga un presidente ni un empresario a determinar cuál es la línea editorial, qué medio se queda y qué medio se va. Es justamente todo lo contrario. Entonces, despejemos, porque al final lo que dice Daniel es justamente evitar que dependa de un gobierno de turno o de una industria monopólica o oligopólica, ¿ya? Porque al final, y esto está a nivel internacional señalado, para garantizar el derecho a la información se requieren normativas para evitar la concentración económica, en el fondo, de la propiedad de los medios. De hecho, yo tengo un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional que hablaba de esto y lo señalaba además en su estudio del 2009, Premio Nacional de Periodismo Olivia Monkever, y ella señala, yo lo voy a leer textual porque para no tener que citar a Daniel, ¿cierto? Pero que ella lo dice y ella es experta en la materia. Y ella señala que tenemos en Chile extremos tales que se transforma de concentración a Chile en un caso de laboratorio. Si bien la concentración es un fenómeno mundial, en pocos países del mundo adquiere formas tan extremas donde la diversidad brilla por su total ausencia en la prensa escrita y se ve fuertemente limitada en la televisión. Entonces, lo que queremos es que haya más garantías de pluralidad, pero el derecho a la información, porque esto no es solamente cómo combatir la colusión del confort, porque los medios no son el confort. ¿Diputada? Son una herramienta fundamental, porque genera además... Sí, pero ayer se habló de la posibilidad de cerrar. Si un grupo económico controla la información, entonces se limita el derecho a información. Le preguntaban y tiene sesgo, entonces...
Yo creo, el Daniel dijo algo de un consejo ciudadano, más que consejo ciudadano, tiene que haber organismos. Voy a otra cosa, porque le preguntaron por el caso del diario El Siglo de la Radio Nuevo Mundo, que son ejemplos que también puso Tomás Mochati en su momento. ¿Son esos medios abiertos, son pluralistas? Tomás Mochati decía en su columna, no, y le planteaban eso mismo a Daniel Jadwe. Es medio de abiertamente una línea editorial de un partido, si la UDI puede tener un periodo. Daniel Jadwe me parece que tiene una propuesta más amplia, ¿no? Sí, el drama que plantea Joaquín Lavín pasa con el alcohol, o sea, hay consumo problemático y dependiente del alcohol y no por eso es ilegal. El alcohol es legal, es una droga legal y que está regulada y se vende, bueno, hasta los supermercados, ¿cierto? Entonces, yo creo que no apunta al problema del asunto, evidentemente. Ya. Hay aquí en Chile un consumo de 1.900.000 personas por uso medicinal de cannabis, ¿ya? Y el consumo recreacional es mayor todavía. El problema que tenemos es que si bien está despenalizado el porte, incluso el cultivo y el consumo, hay muchas detenciones que no respetan el debido proceso, son los usuarios que llevan detenidos, que tienen que demostrar que fue como acotado en el tiempo el consumo, etcétera. Entonces hay una criminalización, una persecución que está afectando incluso a familias y madres que usan esto como tratamiento para paliar enfermedades. La propuesta, por favor, por el tiempo. Entonces, nosotros sí, buscamos la legalización de la cannabis, ¿ya? Del autocultivo, también el cultivo colectivo para uso recreacional y para uso terapéutico, ¿ya? Y también una industria al respecto, ¿ya? Porque los medicamentos que se expenden respecto a esto, que usan como base la cannabis, que son fitofármacos, igual son muy carísimos. Entonces, a propósito además del desarrollo de industria nacional en el ámbito farmacéutico, una parte nosotros consideramos que esto es importante. Y lo último, respecto al narcotráfico, la mejor puerta de entrada a otras drogas es que los jóvenes tengan que ir a comprar en el mercado la propuesta marihuana para la despenalización de otras drogas, porque ha dicho... nosotros, mira, tenemos otra sustancia de origen natural para el consumo personal. Todavía nosotros, sí, yo comparto que la mejor manera para combatir el narco es quitar el negocio, el narcotráfico, ¿ya? Pero nosotros no nos queremos adentrar todavía en todas las drogas. Estamos hablando de la cannabis y otras sustancias de origen natural, como obviamente una forma de ir avanzando en esta dirección que creemos que también hay que ir monitoreando por los efectos que pueda ir teniendo. Si es que yo te pido un cierto esfuerzo intelectual, porque la diferenciación de los derechos humanos es cuando se cometen por agentes del Estado civil. Entonces, pero ustedes están diciendo que habían delitos. ¿Cuál es el derecho humano de una... No retrotraigamos el debate, superémoslo, por favor, porque si no confundimos la población. Pero quizás, Camila, yo creo que quizás hay que sentar algunas cosas previas que están penados en el Código Penal. Está bien. En un tratamiento. Y otra cosa son las violaciones a los derechos humanos. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por parte de gente del Pero Estado. para allá. No, yo quiero mencionar que la candidatura de Daniel Jadwe, no solo el Partido Comunista, es Victoria Popular, socialista, allendista, izquierda cristiana, izquierda libertaria, Partido de Igualdad y mucha gente independiente que fue la que principalmente levantó la candidatura de Daniel Jadwe. Lo segundo es que cultura, tenemos un programa realmente transformador respecto a las culturas y los patrimonios que han construido muchos artistas y gente de la cultura que ya más de 100 y tantos, si no me equivoco, que están trabajando en esto, que lo revisen en las bases programáticas, al mundo de la cultura. Queremos realmente construir de la base. Y gracias, Eduardo. Patricio, la invitación está hecha.